Y ya estamos aquí de regreso platicando de esta colonia bellísima, la San Rafael, y te invito a que nos sigas en nuestra página de Visitas Guiadas México, ya sea en Facebook o a través de internet en el buscador de Google. Ahí puedes seguirnos, y en el caso de Facebook publicamos fotografías de algunos de los edificios representativos de esta colonia San Rafael. Y estábamos hablando de que en ese espacio pues sigues caminando y te vas a encontrar con edificios bellísimos. Hay uno en lo personal que llama la atención. Definitivamente cuando andas allá por la colonia San Rafael, en la esquina de Valentín Gómez Farías y Sadi Carnot, hay un palacete hermoso que es sede actualmente de una universidad, de la UVM San Rafael. Este palacete es como la casa matriz, es así como el área central de esta universidad. Esta universidad originalmente se llamaba Colegio Harvard y nace el siglo pasado. Dicen que la casa la habían rentado los dueños originalmente con diferentes usos. En algún tiempo fue oficina de conciliación y arbitraje, y más adelante cuando les proponen que la renten para el uso de escuela, pues les parece muy buena la idea. Ahí van a hacer la UVM San Rafael. Actualmente son las oficinas centrales. Puedes visitarla, sí puedes visitarla, puedes entrar. Ahí tienen su biblioteca central, así que puedes ir, consultar, pedir alguna información de la casa y deleitarte de conocer un palacete de la época del Porfiriato. Es bellísima la casa, es bellísima, te recibe una escalera así bellísima. Cuando entras, subes y ves los pasillos, la decoración, todo esto muy afrancesado, los salones, cada detalle así cuidado al extremo. Entonces vale la pena visitar este palacete de la UVM San Rafael en Sadi Carnot y Valentín Gómez Farías. Pero hay otras cosas que ver. Muy cerca de esta universidad se encuentra el Pentatlón Mexicano. Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Es una organización civil militarizada de carácter nacionalista, surgida en 1938 en la Ciudad de México como iniciativa del Dr. Gustavo Vaz Prada, quien un día antes de ser nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 20 de junio de ese año, reúne en una cafetería cercana a la universidad a 12 estudiantes de la Facultad de Medicina, convocándolos y cambiando impresiones sobre lo que consideraban desmoralización de la juventud mexicana, causada internamente por la ruina en que se encontraba el país, transmitiéndoles la idea de formar un grupo o institución que tuviera principios nacionalistas, deportivos y con una disciplina de carácter militar. Iniciando labores de instrucción, el 9 de julio de 1938 nace lo que entonces fue llamado Pentatlón Deportivo Militar Universitario. El Pentatlón Mexicano, todos los domingos, religiosamente, cuando nosotros salimos a visita foránea a las 8 de la mañana, pasan por esa calle todos los del Pentatlón Mexicano. Y tienen la sede en el antiguo asilo para mendigos. Este edificio es bellísimo y data también de la época del Porfiriato. Más adelante, ya llegando hacia Sullivan, ¿y quién fue Sullivan? James Sullivan fue un empresario norteamericano que recibió la concesión para construir el ferrocarril México-Nuevo Laredo durante el gobierno de Manuel González, 1880-1884. El ferrocarril México-Nuevo Laredo se inauguró finalmente en 1887. James Sullivan conectó al sistema ferroviario mexicano con el de Estados Unidos. Aún hoy día, el ferrocarril que él construyó constituye la columna vertebral de la red ferroviaria mexicana. La gente dice, bueno, la calle de Sullivan. Bueno, él construía carros para ferrocarril. ¿Y por qué le pusieron así a esta calle? Porque hay que recordar que cerca de este espacio existía la estación de ferrocarril Colonia. Y esta estación del ferrocarril, llegaban aquí la gente y de aquí se trasladaba. Así que le ponen Sullivan a esta calle. Ahí en la calle de Sullivan existe la funeraria Galloso. Nace ahí, en esta colonia San Rafael. En voz de Margarita Martínez Domínguez,
cronista de la colonia San Rafael. Sí, Eusebio Gayoso, cuando muere su madre, él se enfrenta a que tiene que contratar los servicios del tranvía de mulitas, que en esa época se ocupaba para transporte, que precisamente estaba su terminal en el Zócalo. Entonces había que llevarlo del Zócalo a donde fenecía la persona, y de donde salía el difunto ya lo llevaban al panteón, del panteón traían a las gentes al Zócalo, ¿sí? Y un año después vende un reloj de oro que le regala a su padre, y entonces pone una oficina en la parte de los bajos del Hotel Gilo. Posteriormente él hace una agencia ya un poco más amplia en la calle de Hombres Ilustres, y la remodelan y le pone 2 capillas. Posteriormente, ya en siglo XX, van a construir una agencia en la colonia San Rafael. Hay un libro de la Colonia de los Arquitectos en el que te platican la historia de diferentes personajes y hablan precisamente de este señor Gayoso, que su mamá había fallecido. Hacia la época en la que su mamá fallece, no había servicios funerarios como existen actualmente. Además, una de las ventajas que tenía en ese momento la colonia San Rafael era que contaba con tranvía. Y dentro de estos tranvías también tenían inclusive unos vagones especiales para trasladar a los difuntos y a todo su cortejo. Entonces dicen que tenían que tomar el tranvía de ahí al Zócalo, del Zócalo ir por el cuerpo, después regresar. Entonces era realmente muy enredado para las personas. Además de los trámites eran pesados para la gente. Entonces este señor Eusebio Gayoso decide crear una funeraria y así nace la primer funeraria como tal, la de Gayoso, que se establece por primera ocasión su oficina en los bajos, así le dicen, del Hotel Gilo, allá en la Ciudad de México, en la calle de Isabel la Católica. Entonces, ese negocio también surge en este espacio. Después vamos a seguir caminando y allá, a un costado de Funeraria Gayoso, hay un museo, el Museo de El Eco. En voz de la maestra Paola Santoscoy, directora del Museo Experimental ECO. Pues este es un museo de la UNAM, de la Universidad Nacional, que es un espacio muy particular, muy especial. Está en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, y se fundó originalmente en 1953, ya con este nombre de Museo Experimental El Eco, que en ese momento, se imaginarán, era en realidad un proyecto muy visionario, un museo con este nombre en los 50, y en ese momento fue un proyecto particular iniciado por Matthias Geritz, que fue un arquitecto, artista, poeta alemán que llegó a México a finales de los 40, que se quedó a vivir aquí hasta el final de su vida y que hizo aportaciones muy importantes a la historia del arte en México, como es el ECO, pero también su propia obra y cosas como la Ruta de la Amistad, por ejemplo, fueron iniciativas de él. Este espacio está concebido por él como una escultura habitable. En realidad es una gran escultura que se habita, es un espacio de escala relativamente pequeña si pensamos en museos, pero es un espacio en donde se hacen proyectos de sitio específico hoy día, que quiere decir que los artistas vienen y trabajan en el espacio y dentro del contexto que este museo está, desde la cuestión, digamos, de la colonia y del lugar en el que está emplazado, hasta con la historia del lugar, con los 50 y con el modernismo en México. El lugar se abrió en los 50, pero muy poco después se cierra por la muerte del benefactor del espacio, Daniel Montt, que fue con quien se inició, y pasa a ser una serie de cosas distintas, desde foro de teatro, fue restaurante, fue bar, mucho tiempo fue el foro isabelino, un lugar siempre como con un espíritu cultural y de importancia en esta zona, pero ya no era el proyecto original del museo interdisciplinario que Matthias Geritz había pensado. En el 2004, la UNAM, un arquitecto de la UNAM se entera que
que están pidiendo un permiso para tirar el edificio, que en ese momento ya estaba todo modificado, y hacer un estacionamiento. Entonces, lanza la iniciativa a la UNAM, y la Dirección de Artes Visuales decide adquirir el predio y restaurarlo a su estado original, y se abre en 2005 ya como espacio universitario. Y lo que hacemos hoy día es mucho pensar en el legado de su fundador, como espacio experimental, como espacio interdisciplinario. ¿Ya lo visitaste? ¿Te has dado una vueltecita por este lugar? Bueno, el Museo del Eco es obra de Matías Geritz. Y Matías Geritz hace bastante obra aquí en la Ciudad de México. La que yo sí ubico perfecto es la de la Catedral Metropolitana. Él coloca todas las ventanas que rematan en la catedral, hace un juego de luces utilizando piedra tecali, lo que le da otra tonalidad a la luz que pasa por este templo, por la Catedral Metropolitana. Y allá en la iglesia de San Lorenzo, en la calle de Belisario Domínguez y Allende, hace una escultura en la parte, en lugar de ser un altar mayor, pone una escultura de una mano, que es la mano divina. Esas son como las obras que más ubico de Matías Geritz, pero también ayuda a hacer las torres de satélite junto con Luis Barragán. Y finalmente va a ser el Museo Experimental de El Eco. El Museo Experimental de El Eco, la idea es precisamente de Matías Geritz tener una arquitectura emocional, así que tú digas, ¿qué sientes cuando entras al museo? Y es un museo distinto, porque la idea de él era que tú tengas la sensación de que entras a una escultura. Entonces, hay pasillos muy angostos, hay espacios muy amplios, la luz va cambiando de tonalidades conforme avanzas a lo largo de este museo, y pues siempre tienen propuestas muy innovadoras, así que tienes que visitar este espacio, el Museo Experimental del Eco. Si continúas caminando por esta zona de la colonia San Rafael, bueno, dentro de sus límites queda todavía el Monumento a la Madre, pero este está más sobre Insurgentes. También queda muy cerca el Jardín del Arte, el primer Jardín del Arte que realmente nace aquí en ese espacio, que se lleva a cabo cada domingo. Y si sigues caminando vamos a ir descubriendo nuevos lugares para recorrer aquí en la colonia San Rafael en cuanto regresemos aquí a Radio Mix. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.